Buenos días. Vamos a realizar la charla sobre cómo realizar la insulinización en el paciente que tiene diabetes. Vamos a hablar un poco de dónde ubicar el tema de la insulina en el paciente que la necesita, cuál es el paciente que se beneficia de utilizar la insulina, qué pasa si no utilizamos la insulina y un poco de las complicaciones de la insulinización. Entonces, vamos a empezar con un paciente, nombre de 55 años. Él tiene diabetes desde los 35 años, tiene sobrepeso, obesidad grado 1 con un índice de masa corporal de 30. Él tiene síndrome metabólico, él tiene hipertensión arterial, está controlada con los sartán 50 miligramos cada 12 horas, tiene dislipidemia, utiliza una estatina de alta potencia, tiene un LDL de 80 miligramos por decilitro. Se realiza la evaluación integral, ya lo vio el oftalmólogo. Fue valorado por retinología, él tiene una retinopatía no proliferativa moderada. Se evaluó la función renal, tiene una tasa de filtración glomerular de 45 mililitros por minuto, tiene microalbuminuria, o tiene más bien, sí, tiene microalbuminuria presente, 95 miligramos por gramo de creatinuria. A nivel del compromiso neurológico, de la sensibilidad, él se queja por las noches que tiene disestesias, sus pies los siente quemado, la planta de los pies la siente quemada. Al realizar la evaluación con el monofilamento, tiene ausencia de sensibilidad en el pulgar de ambos pies y en el dedo medio de ambos pies. No tiene heridas en los pies, no tiene deformación en el arco del pie. Tiene tiene una clase funcional donde le camina 5 cuadras, no se fatiga, sube 3 pisos, no tiene disnea ni tiene dolor torácico con esa actividad física. Cuando camina no le duelen las piernas, no le duelen los gastronemios, no tiene claudicación, y al hacer la evaluación de los pulsos, los pedios están presentes bilateralmente. Él no asistía a control hace 9 meses, le estaba de manejo con atorvastatina de 40, los sartán 50 cada 12 horas, y nos vamos a enfocar en el tema del manejo de diabetes. Él utiliza 3 antidiabéticos orales. Él utiliza sitagliptina, un inhibidor de DPP4, utiliza dapagliflozina, que es un inhibidor de la SGLT2, utiliza metformina a 850 miligramos una vez al día. Él tiene terapia triple oral. Utiliza lo máximo que se podría utilizar en antidiabéticos orales. Es muy importante mencionar esto porque para este paciente, si él se encuentra fuera de metas, no existe otra opción adicional en otra tableta para mejorar el control metabólico. Tiene 3 diferentes clases terapéuticas para el manejo de su diabetes. Eso quiere decir que la siguiente opción depende de la clínica, pudiera llegar a ser un inyectable, ya sea un GLP-1 agonista, que puede ser una opción porque el paciente tiene sobrepeso, o una terapia inyectable como por ejemplo insulina basal. Desde hace 5 meses él está con debilidad, cansancio, y esto es muy importante de mencionar. Él tiene pérdida progresiva de peso sin razón. ¿Cómo así que sin razón? Porque es que él no está haciendo dieta, no está haciendo ejercicio y ha perdido 8 kilogramos sin razón aparente. Tiene mucha sed, mucha orinadera y polipsia, poliuria, y eso ya le dice a uno algo muy importante. Y el índice de masa corporal actual está en 25. Índice de masa corporal de 25. Ha perdido 8 kilogramos el paciente. El control de la glucosa actual tiene una glicosilada de 9.5%. ¿Cuál será la conducta más apropiada? Miren, tiene terapia triple oral y una hemoglobina glucosilada que se encuentra en 9.5%. O sea, está lejos de la meta. La meta del probablemente es menos del 7%. Está a 8, a 9, a 9.5. Está 2.5% por encima de la meta deseable para este paciente. Entonces, ¿cuál será la conducta más apropiada para este paciente? Hay que acordarse de algo que estuvimos hablando en la conferencia, en la primera clase. Cuando una persona está subiendo su peso, aumenta la resistencia a la insulina. Si este paciente no mejora su conducta alimentaria y de ejercicio, esa resistencia no cambia. Pero la célula beta sí se cansa progresivamente. Entre más tiempo pase de tener diabetes, esa célula beta se va cansando y la secreción de insulina se disminuye. Eso significa que el control de glucosa se deteriora, la glucosa
pre y postprandial está aumentando progresivamente con el paso de los años, como muestra esta imagen, y esto significa que esta persona tiene una insulinopenia o deficiencia de insulina que va siendo progresiva y que va a marcar con la clínica del paciente, que tiene claros signos de falla de célula beta, el inicio de una terapia anabólica con insulina. La insulina no es un medicamento que se utilice como una amenaza. La insulina es un medicamento que se utiliza en el momento indicado de la enfermedad, que puede ser temprano o tardíamente de acuerdo a las características que tiene el paciente. Esto es muy importante de entender. El espectro de las personas que tienen diabetes. Una persona que tenga un índice de masa corporal normal, pero que tenga diabetes, es mucho más probable que tenga una diabetes tipo 1, en la que el islote pancreático, la célula beta, se encuentra en decadencia y la producción de insulina es deficiente. Entre más años y más índice de masa corporal tenga el paciente, puede ser una diabetes tipo LADA, que es igual a la tipo 1, pero se presenta más tardíamente en la vida. Puede ser una diabetes monogénica, que se llama la diabetes tipo MODY, en las cuales varios miembros de su familia presentan diabetes y se presenta en una edad de un adulto joven o un adulto medio con un índice de masa corporal que no necesariamente es una obesidad muy importante. Entre sobrepeso y obesidad con un mal control metabólico y familiares que presenten diabetes, uno puede estar sospechando que haya un compromiso monogénico, una diabetes tipo MODY. Para terminar, en la diabetes tipo 2 pura de resistencia a la insulina, que se presenta más que todo cuando existen muy malos hábitos de alimentación y poco ejercicio y un peso que es cada vez mayor. Es muy importante entender esto, porque si usted en lo que predomina es en la resistencia y en el peso alto, pues la insulina no es lo más adecuado para este paciente. Lo más adecuado para este paciente es mejorar sí o sí sus medidas de alimentación, sí o sí su actividad física, y los medicamentos más apropiados para este paciente probablemente pueden ser los que le ayuden a perder peso y controlar estos factores comportamentales, o una cirugía bariátrica. Si usted está con un paciente que es joven, que tiene daño de la célula beta, pues probablemente no le sirva ninguna droga que le ayude a secretar insulina. Tampoco tiene resistencia a la insulina porque es delgado. Quiere decir que no le va a funcionar un medicamento antidiabético que actúe sobre la sensibilización de la insulina. ¿Qué es lo que necesita una persona con estas características? Pues insulina. Y son personas que son de muy difícil manejo. En cambio, la mayoría de los pacientes o la progresión de la diabetes necesitan una secuencia de antidiabéticos orales, pasando por GLP-1, insulina basal inclusive. ¿Ok? El índice de masa corporal es clave, entender y ver ese paciente. Es un paciente delgado, es un paciente que probablemente necesita insulina más tempranamente, después de pasar de la secuencia de los antidiabéticos. Si es un paciente muy obeso, con resistencia, acantosis nigricans, cuello oscuro, axilas oscuras, entrepierna oscura, son pacientes, y acrocordones, que son esas peloticas de piel que están en el cuello, en la axila, son personas que van a necesitar otro tipo de conductas, como los GLP-1 agonistas y la cirugía bariátrica. Aquí, para orientarlos un poco mejor, el paciente delgado, si este paciente me sale con diabetes, es probable que con este paciente pues no le vayamos a utilizar antidiabéticos orales. Es más probable que este paciente necesite insulinización. No produce insulina, es un paciente delgado. Aquí no hay resistencia a la insulina en el paciente de la izquierda. Pero si nos vamos al paciente de la derecha, es un paciente con alta resistencia a la insulina, un paciente que tiene acrocordones que también denotan hiperinsulinemia. En este paciente, lo que predomina y lo que hay que hacer es el manejo de cambios de estilo de vida, agonistas de GLP-1 más probablemente. Categorizar el tipo de paciente con diabetes es súper importante. Yo les había mencionado en la clase que la diabetes se divide entre tipo 1 y tipo 2. Eso es lo que uno como que tiene en la cabeza y es lo que uno quiere que les quede. Pero hay una zona gris que compromete a los pacientes que no son ni tipo 1 ni tipo 2. El tipo 1 es el delgado joven que debuta con falla de célula beta, polipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso. El tipo 2 es el de la acantosis nigricans, obesidad, edad mayor. Pero ese que está en una edad intermedia, en una edad adulto joven,
con sobrepeso, que denota que rápidamente está con mal control metabólico a pesar de todos los antidiabéticos, es un paciente que más probablemente se trate de una diabetes tipo LADA o tipo MODI, que son otros tipos de diabetes que las tenemos que tener en la cabeza siempre. ¿Por qué razón? Porque cuando uno mira esta primera imagen y piensa que tan poquitos pacientes, el 5 o menos del 1% de los pacientes puedan necesitar insulina, uno se queda esperando utilizar la insulina en muy pocos pacientes y no acelera el paso de la terapia antidiabética. Recordemos que cada 3 meses uno tiene que estar evaluando con hemoglobinas glucosiladas para llevar a metas. Si una persona no está en metas de hemoglobina glucosilada menos del 7%, cada vez que usted lo evalúe, usted tiene que realizar una modificación de la terapia. Ya ustedes tuvieron una clase en la que estuvieron hablando de antidiabéticos orales y la titulación de esos antidiabéticos orales. Cuando esos antidiabéticos orales fallan, o sea que están los 3 antidiabéticos y tiene glicosilada sobre 7%, es cuando viene o el GLP-1 o la insulina basal. Y si el predominio del fenotipo, o sea, las características del paciente son más delgados, más probablemente usted vaya a iniciar con insulina basal. Y observen acá, esta imagen ya ustedes la observaron en la primera clase, no es el 1% de los pacientes que van a necesitar insulina. Más o menos uno de cada 4 pacientes, uno de cada, más o menos el 20% de los pacientes o el 30% van a necesitar insulinización en algún momento de la enfermedad, porque son insulinopénicos. ¿Ok? Vuelve y juega. Yo les dije, cada antidiabético oral disminuye la hemoglobina glucosilada entre el 0.5 y el 0.8%. Si a ustedes les llega un paciente con una hemoglobina glucosilada que está en 7.5% aquí a la izquierda, su meta es el 7%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con un solo antidiabético oral usted va a lograr la meta. Pero si su paciente le llega con una hemoglobina glucosilada entre el 7.5 y el 9%, con un solo antidiabético oral usted no va a llegar a metas, porque acuérdese que la potencia de cualquier antidiabético oral es entre el 0.5 y el 0.8%. Entonces, ¿usted qué va a necesitar? Hacer una combinación de 2 antidiabéticos orales. ¿Y qué pasa si usted tiene la glicosilada más del 9%? Usted tiene que evaluar si tiene síntomas de falla de célula beta. ¿El paciente tiene síntomas de falla de célula beta? Sí, está perdiendo peso, tiene polidipsia, polifagia, poliuria. Quiere decir que la terapia más apropiada para este tipo de paciente es la terapia con insulina y por eso estamos en el módulo de insulina, para que podamos comprender cómo se realiza eso en este paciente. Antes de hablar de toda la insulina, quiero que ustedes sepan lo siguiente. La insulina no se utiliza para amenazar a alguien. Señor, yo le voy a poner insulina si usted no se cuida. No amenacemos con la insulina porque eso empieza a generar asociaciones negativas. Hay que tener claro que la insulina es una terapia que salva órganos, salva la retina, el riñón, la parte neurológica, la parte autonómica. Claro que salva órganos y con muchos años de seguimiento también salva la vida de las complicaciones macrovasculares. La insulina fue merecedora de un premio Nobel en su descubrimiento en 1921 por Banting y Best. Si una persona era diabética y necesitaba insulina, vivía 1.5 años. Imagínense, actualmente puede durar hasta viejo si se utilizan adecuadamente las medidas de la insulinización. La insulina se aplica de acuerdo a la fisiopatología de cada paciente. Entonces yo les mencioné, hay pacientes que tienen falla de célula beta. Esos pacientes no es que yo esté amenazando a un paciente con utilizar insulina, no. Este paciente tiene indicación de insulina porque la fisiología del cuerpo denota que no produce insulina y que por eso está perdiendo peso. Luego hay que suplementar esa insulina que no está produciendo. ¿Ok? De los que tienen comportamiento insulinopénico severos y los que tienen falla con 3 antidiabéticos orales y son más bien delgados o no obesos. La insulina no daña los órganos, los protege. ¿Cuál es el problema de los cuentos populares? El problema es que típicamente la insulina la empiezan tardíamente cuando ya hay compromiso de los órganos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que de repente terminó ciego, terminó en diálisis, lo operaron, qué sé yo, le amputaron una pierna. Fue culpa de la insulina. No, no, no. Fue culpa de que empezaron muy tarde el tratamiento y ese paciente necesitaba insulina muchísimos años atrás, antes de desarrollar complicaciones. Es un medicamento muy seguro si se utiliza adecuadamente un glucómetro, como vamos a mencionar
más adelante. Entonces, ¿cuál es la aproximación de la insulinización? Y lo que vamos a hablar inicialmente es insulina basal. Si una persona come 3 veces al día y su última comida es a las 8 de la noche o 7 o 6 de la tarde y pasa toda la noche sin comer, ¿cómo creen que se comporta la glucosa? Pues la glucosa se comporta, cada vez que coma se le sube la glucosa y por la noche baja y baja esa glucosa hasta las 6 de la mañana del otro día, que es el momento más bajo de glucosa de cualquier persona. ¿Por qué razón? Porque no ha comido absolutamente nada durante toda la noche. Luego, cualquier persona que utilice insulina, es obligatorio, sí o sí, que se utilice una glucometría en ayunas todos los días. Eso es mandatorio. Nadie puede llegar al consultorio sin una glucometría. ¿Por qué razón? Porque si usted no utiliza glucometrías, es como si usted estuviera manejando con los ojos cerrados. Usted se va a estrellar, sí o sí, ¿ok? Siempre el glucómetro a la mano y enseñarle al paciente lo siguiente. Si yo utilizo únicamente insulina basal, la glucometría más importante, según el cursor, es la glucometría de antes del desayuno. No me interesan mucho el resto de glucometrías del día por ahora. La única glucometría que me interesa que el paciente sí se tome cuando hago utilización de insulina basal es la glucometría de antes del desayuno. Esta fue una demostración de un paciente que no me trajo glucometrías una vez. Yo le dije la importancia de realizar el monitoreo y el paciente la siguiente vez me demostró con cada tira de glucometría que sí se estaba realizando las glucometrías. Ahorita vamos a ver que las glucometrías no estaban en metas y que faltaba realizar la titulación, pero es que el primer dato para estar bien es conocer que estoy mal. Si yo veo que las glucometrías están mal, pues yo ya sé, tengo un dato, tengo un número sobre el cual voy a trabajar y ya sé que el paciente es adherente a las medidas de glucometrías. Entonces, insulina basal, farmacocinética, farmacodinamia. Esta es la insulina basal, siempre hay insulina secretándose, digamos, en una dosis baja por parte del páncreas, porque todas las células necesitan glucosa para vivir y la insulina necesita unirse al receptor de tirosina quinasa de estas células para dejar pasar la glucosa dentro de las células. Si yo no estoy comiendo, pues yo produzco glucosa a partir de la gluconeogénesis hepática y el páncreas va a secretar una dosis mínima de insulina. Pero cada vez que yo estoy comiendo, yo secreto una cantidad X de insulina. Esa cantidad X de insulina depende de lo que yo coma. Si yo como mucho carbohidrato, pues secreto más insulina. Si como poco carbohidrato, pues secreto menos insulina. Un lapicero de insulina. Y la aguja es extremadamente chiquita. Yo he utilizado estas agujas y duelen absolutamente nada. No duelen nada. La técnica de aplicación es muy importante. La técnica de aplicación significa que la persona tiene que aprisionarse la piel un poquito y entrar la aguja en diagonal para que se aplique la insulina y dejarlo dentro de la aguja aproximadamente 30 segundos. Luego de 30 segundos de haber aplicado la aguja, la puedo volver a sacar para que no se salga el medicamento. Es muy importante rotar los sitios de aplicación de la insulina. Rótelos, háganle la cuadrícula y hay unas personas que son las encargadas de educación que le explican a los pacientes cómo deberían realizarse la colocación y la rotación de la insulina en las diferentes partes del cuerpo donde hay tejido celular subcutáneo. Rotar es muy importante, especialmente para no generar lipodistrofia. La lipodistrofia es básicamente unas ondulaciones en la piel. Si uno mira al microscopio, son adipocitos que están hipertróficos. Adipocitos hipertróficos. Y estos adipocitos hipertróficos son un problema porque cuando la insulina se aplica sobre esos adipocitos hipertróficos, la insulina no pasa rápidamente a la sangre. Y eso es un problema porque entonces cuando se aplica en un tejido que está hipertrófico, usted se le puede subir el azúcar y puede pensar que no funciona la insulina y sube la dosis de insulina. Pero luego cuando lo coloque en un tejido que esté sano, usted tiene mucha dosis de insulina y le puede hacer hipoglicemias. Entonces hay que evitar la lipodistrofia haciendo la rotación de los sitios de aplicación de la insulina. Es muy importante conocer la farmacocinética de las insulinas. Las insulinas basales que menos duran, la que menos dura es la insulina NPH, observen, es esta rojita.
Es una insulina que no es plana, sino es una insulina que tiene un pico y luego cae. Una joroba que cae y dura más o menos 16 horas. Esto es un problema porque si usted no come acá y usted se coloca en esta insulina NPH, usted puede hacer hipoglicemias. Eso es un problema. La segunda insulina en duración se llama la insulina D-Temir. Y la insulina D-Temir, es esta azulita, dura 22 horas. Observen que tampoco es tan plana. Luego viene la insulina glargina. La insulina glargina es una insulina que dura 24 horas. Esta es la glargina U100, o sea que por cada 100 mililitros, por cada mililitro hay 100 unidades. Acá por cada mililitro hay 300 unidades, está más concentrada. Y esta insulina glargina U300 dura 32 horas. Y la que más dura se llama insulina degludec, que tiene una duración de 42 horas. Y entre más dure una insulina, tiene menor variabilidad intrínseca, o sea, tiene la misma concentración a nivel del cuerpo ese tipo de insulina. ¿Cómo funcionan las insulinas? Esta es la insulina glargina. Ustedes saben que el cuerpo tiene un pH de 7,4. Pues bien, esta insulina viene a un pH de 4. Cada cuadrito, cada hexámero de estos es una unidad de insulina. Entonces usted la coloca y al colocarlo, todas estas insulinas se precipitan. Y observen, ¡pum!, se precipitó. Se quedan como unidas todas las insulinas. Y poco a poco empiezan a disolverse y empiezan a permear a través de la sangre y la membrana capilar, para finalmente ir a la sangre en forma de monómeros, como se observan aquí. ¿Ok? En forma de monómeros. Y van, o sea, de unidades de insulina y van pasando al torrente sanguíneo. Esa es la insulina glargina, que por el pH se precipita y luego empiezan a liberar monómeros. La siguiente es la insulina D-Temir. La insulina D-Temir lo que tiene básicamente es una cadena de ácido graso larga. ¿Y eso para qué sirve? Cuando usted la coloca en el tejido celular subcutáneo, esta insulina va directamente a la sangre. Este tiene un ácido graso mirístico que se une a la albúmina. Y al unirse a la albúmina, pues dura más tiempo dando vueltas por el organismo. Y por eso dura 22 horas esta insulina D-Temir. La insulina degludec, básicamente, observen acá, esto es una unidad de insulina, acá hay 2 unidades de insulina, acá hay 6 unidades de insulina. Y estas 6 unidades de insulina se unen una tras la otra y forman como una colita de insulina, multiexámeros. Y posteriormente se empiezan a liberar los hexámeros y los dímeros y los monómeros. Y por esta razón dura 42 horas esta insulina. Son insulinas basales. Y esta es la insulina NPH que yo les había mencionado, que duraba 16 horas y que tiene un pico. ¿Ok? Cuando este paciente, yo le dije, hombre, tome su glucómetro, quiero empezar a observar cómo está el control metabólico en usted. Me trajo estas glucometrías, él me trajo glucometrías por la mañana y por la tarde. Miren cómo están las glucometrías de por la mañana. Están altas, 180, 200, 180, 170, y por la tarde están casi por 300 miligramos por decilitro. Claro, usted por la tarde está mucho más alto que por la mañana, porque la glucosa en ayunas es la glucosa más baja del día. Entonces, miren, fuera de metas, ¿ustedes qué harían? Yo ya les dije, el paciente tiene criterios de falla de célula beta. Entonces, pues la conducta en este paciente es realizar insulinización basal. Vienen otras preguntas. ¿Usted continuaría con los mismos antidiabéticos? Mi respuesta es sí. Un paciente diabético tipo 2, cada uno de esos antidiabéticos cumple una función y hay que dejarle los mismos antidiabéticos. No se los voy a retirar. Y también continuaría el manejo de riesgo cardiovascular. La tensión arterial y los lípidos tienen que estar en metas para poder tener un óptimo control metabólico. Tienen que estar en metas. ¿Cómo se realiza el inicio de la insulina y la titulación de la insulina? Para eso hay varios estudios que están bien sustentados y básicamente lo que quiere decir es lo siguiente. Lo que quiere decir es que usted debe iniciar una dosis de insulina. ¿Qué dosis? 0,1 a 0,2 unidades por kilo. Por ejemplo, el paciente pesa 50 kilos. 0,1 por 50 son 5 unidades. 0,2 por 50 son 10 unidades. O sea, le voy a empezar entre 5 y 10 unidades a este paciente. O la otra opción es empezarle 10 unidades de insulina. ¿A qué horas le tengo que administrar la insulina?
Acuérdense que estas insulinas duran casi 24 horas, algunas un poco más, otras un poquito menos, pero 24 horas en promedio. Lo más importante es concertar con el paciente la hora en que a él le quede más cómodo. No sean arbitrarios. Si el paciente trabaja muy temprano y siempre está en la casa a las 6 de la tarde, pues póngasela a las 6 de la tarde. Pero si por la tarde está trabajando y él le queda más cómodo en ayunas o por la mañana, pues póngasela por la mañana. Lo importante es que sea cada 24 horas. Y adicionalmente lo otro importante es que el paciente tenga sus dispositivos de medición, que tenga su glucómetro, que tenga sus tiras, sus lancetas y las agujas para colocarse la insulina. Y decirle al paciente que él tiene que llegar a una meta de azúcar. Y esa meta de azúcar es que amanezca con la glucosa entre 80 a 120 miligramos por decilitro en ayunas. Todos los días tiene que realizarse la glucometría en ayunas. Entonces, ¿cómo se debe modificar la dosis de insulina? Entonces, señor, su meta es entre 80 y 120 miligramos por decilitro. Todos los días se hace glucometrías. ¿Qué le tengo que explicar? ¿Qué pasa si su azúcar es más de 120, que está más arriba de la meta que habíamos dicho? ¿Qué hay que hacer? Pues hay que subir la insulina. ¿Cómo se sube la insulina? Si 2 días seguidos está sobre 120, súbale 2 y repite el proceso hasta qué, hasta cuándo. Si la glucosa ya está entre 80 a 120, déjela quieta, no la modifique. Ay, ¿qué pasa si algún día me sale menos de 80? Pues quítele 2 unidades. Entonces le voy subiendo de a 2 unidades si 2 días seguidos está encima de 120, pero le bajo 2 unidades si cualquier día está menos de 80. Y no le modifico si la glucosa está entre 80 y 120. Este es un ejemplo. Este paciente estaba con 178 y 198 y le arrancamos 10 unidades. Vamos a observar 2 días seguidos. Aquí está, 155 y 164. La pregunta es, ¿el paciente tiene la glucosa por encima de 120? La respuesta es sí. ¿Qué decía la tabla? Súbale 2 unidades. 10 más 2, 12. Entonces le voy a poner 12 unidades. Vamos a observar qué pasó. Le salían 144 y 133. Viene la pregunta, ¿el azúcar se encuentra sobre 120? La respuesta es sí. ¿Qué hay que hacer? Subirle 2 unidades. ¿Qué se hizo? 12 más 2 igual 14. O sea, 2 unidades más. ¿Qué pasó acá? La glucosa se encuentra ya entre 100, los dos están en meta, 120, 115. ¿Qué decía la tabla? Si la glucosa está entre 80 y 120, que es la meta, o sea, 120 y 115 es la meta, déjelo quieto, no le modificamos la insulina. ¿Qué pasó acá? 85, muy bien, pero al siguiente día hizo 70. ¿Qué hay que hacer si cualquier día la glucosa se encuentra menos de 80? Hay que disminuir 2 unidades. Entonces le pusimos, aquí me equivoqué, no son 10, sino 12 unidades. 12 unidades de insulina porque está a menos de 80 la glucosa. ¿Cómo les fue a los pacientes en los estudios clínicos cuando se hace la titulación de esta manera? Pues un gran porcentaje de pacientes llegaron a metas de hemoglobina glucosilada. Observen, menos del 7%, casi un poquito más de la mitad de los pacientes lograron llegar a metas, con un promedio de hemoglobina glucosilada que estuvo muy bien, cerca del 7%, y un promedio de glucosa en ayunas que logró los objetivos. Lógicamente, las dosis de insulina subieron significativamente. Yo les mencioné que más o menos la dosis de inicio era 0,1, 0,2 unidades por kilo, pues los pacientes llegaron más o menos hasta 0,5 unidades por kilo. Yo les mencioné, la insulina favorece el aumento de peso. ¿Cuáles son las dos situaciones que pueden ocasionar el inicio de la insulina? Primero, aumento de peso. Segundo, riesgo de hipoglicemia. Este fue el riesgo de hipoglicemia y fue un riesgo que es bajo. Y hipoglicemia severa solamente hubo un solo episodio en una sola persona. ¿Qué se debe hacer cuando una persona presenta una hipoglicemia? Primero definamos qué es hipoglicemia. Cualquier glucosa menor de 70 se llama hipoglicemia. Es significativa si es menor de 54 y es severa si la persona requiere ayuda de una persona externa. Si la persona está consciente y la glucosa no se encuentra en hipoglicemia significativa, coma cualquier alimento, no va a pasar nada. Y tenga presente que tiene que bajar la dosis de insulina. Segundo, si está consciente, pero la hipoglicemia es significativa menos de 54, es preferible administrar la ley de los 15. 15 gramos de carbohidratos, ¿ok? 15 gramos de carbohidratos, ya sea en una gaseosa, en un jugo o en 3 sobres de azúcar de 5 gramos en agua. 15 gramos de carbohidratos. Ahora, si está inconsciente, pues hay que llevarlo a un centro asistencial, administrar glucagón
pero cualquiera que sea las características de la glucosa, hay que bajar la dosis de insulina. Siempre. Por eso las glucometrías son tan importantes. A una persona no le da una hipoglicemia severa porque sí, seguramente le dio porque no tuvo una medición secuencial de la glucosa. De tal manera que el riesgo de hipoglicemia es bajo, pero usted tiene que estar monitorizando al paciente con glucometrías. Si el paciente le llega sin glucometrías, consíguenlo en la historia. Es un paciente que tiene primero riesgo de hipoglicemia y segundo, el paciente no va a llegar a metas, porque es un paciente desjuiciado. Hay que intentar de que el paciente sea adherente a la medición. ¿Cada cuánto debo estar haciendo la medición de hemoglobinas glucosiladas? En los pacientes controlados cada 6 meses. En los pacientes sin metas cada 3 meses. ¿Qué debo hacer si a pesar de estar con insulina basal y 3 antidiabéticos orales, el paciente persiste fuera de metas de glucosa y el paciente tiene falla de célula beta? Si la glicosilada está sobre 7, pues lo que yo debo pensar es insulinización prandial. Solo se los voy a mencionar porque no pretendo que cuando se gradúen estén realizando insulinización prandial, porque es un proceso que es más complejo, pero se los menciono para que ustedes sepan. Básicamente, cuando uno realiza insulinización prandial, o sea, insulina con cada comida, el paciente tiene que realizarse 3 glucometrías diarias y ser muy juicioso a la hora de registrar los datos y llevárselos siempre a uno para uno entender cómo está el comportamiento y que no vaya a haber un problema. Y aquí en adelante es un juego que es bastante fino. ¿Cuáles son las 3 insulinas análogas rápidas? Lispro, Aspar, Glulicina. Esta es la curva de una insulina análoga rápida. ¿Cómo se comporta? Usted la coloca, a los 10 minutos, ¡pum!, se sube esa insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que la insulina rápida se debe colocar justo cuando va a empezar a comer, por muchos 5 minutos antes de empezar a comer. Yo generalmente le digo a los pacientes, colóquesela cuando va a empezar a comer, con la cuchara en la mano, cuando usted sepa que 100% va a comer. ¿Qué pasa si usted se pone esa insulina y no comió? Porque lo llamaron, porque no llegó la comida, porque cualquier razón, pues va a ser hipoglicemia. Por esa razón se debe colocar justo antes de comer. Esta insulina va a tener un pico que más o menos va a ser a los 45 minutos. A las 2 horas el 85% de la insulina ya se ha ido. A las 3 horas el 95% de la insulina se ha ido y ya a las 4 horas ya no hay insulina rápida. Entonces la manera como se realiza la insulinización con insulina rápida, básicamente se llama un esquema que es stepwise. ¿Qué significa? Que voy utilizando una insulina rápida, no con cada comida, sino se lo voy a poner solamente con una de las 3 comidas principales. Una de las 3 comidas principales. Entonces le dejo insulina basal, todos los antidiabéticos orales que ya traía, y adicionalmente le voy a colocar una insulina rápida con el desayuno o con el almuerzo o con la comida, con cualquiera de los 3 que usted escoja. Y más o menos esto es lo que usted se tiene que imaginar que pasa con la glucosa. El momento más bajo de la glucosa es en ayunas. Cada vez que usted come la glucosa se dispara, cada vez que come se dispara, cada vez que come se dispara. Y después de cada comida la glucosa tiende a bajar. ¿Por qué razón? Por la insulina basal o por la insulina prandial. Entonces, el mensaje que les quería yo transmitir en esta clase es, primero, que la insulina tiene indicación para un grupo de pacientes especiales que tienen características de falla de célula beta. Son pacientes en general que son o delgados, o sea, índices de masa corporal normales, o a lo mucho que tienen sobrepeso. Han tenido características de falla de célula beta como pérdida de peso, polidipsia, poliuria. Son pacientes que ya vienen con tratamiento oral triple, son pacientes que o bien sea son tipo 1, que rápidamente destruyen su célula beta, o son unos tipo 2 de larga data, que tienen un deterioro progresivo de la célula beta, que al final, al no producir insulina, pues lo que va a ocurrir es que van a necesitar insulinización basal para suplementar esa insulina que no son capaces de producir. Escuchen muy bien esa conversación, escuchen muy bien cómo se realiza la titulación de la insulina para que no se les olvide y nos veremos en próximas clases.